Buenos días. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Estamos en la lección número 10. Una forma apasionante de participar unido en oración. Una forma ideal para nosotros participar en la iglesia, en la casa y donde quiera que nosotros estemos. Unido en oración como grupo pequeño. Versículo de memoria dice, entonces dijo a su discípulo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Eso es Jesús, cuando vio un grupo de personas que estaban en la calle, totalmente sin conocimiento. Jesús tuvo compasión de ellos e inmediatamente instó a los discípulos, a sus seguidores, para que oraran a Dios, para que enviara más mensajeros, para que el mensaje pudiera llegar donde ellos, porque estaban como ovejas perdidas sin pastor. Entonces es importante nosotros hacer que este mensaje llegue a todas partes. Estar pendiente de las necesidades de los demás, como decía Jesús. A Jesús no se le pasaba nada. Él siempre estaba al día de todas las cosas que le pasaban a la persona a su alrededor, para luego suplirle las necesidades. El domingo dice grupos pequeños, una idea de Dios. Grupo pequeño, una idea de Dios. Aquí hay unos versículos bíblicos que están en Génesis del 1 al 2, Hebreo 1 del 1 y Efesios, así que hablan de la deidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que fueron el primer grupo pequeño. Terrible eso, ¿eh? Y veramente cuando estaban creando todas las cosas, cuando estaban haciendo al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaban los tres trabajando ahí. En el bautismo de Jesús estaban los tres. Cuando Jesús resucitó, dicen algunos textos bíblicos que el Espíritu Santo lo levantó. Y en otro texto bíblico dice que el Padre levantó a Jesús. O sea que los tres estaban también en la resurrección, en la creación y en el bautismo de Jesús. Ese fue el primer grupo pequeño que hubo, que ha existido. La deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en conjunto, en armonía, para ayudarnos a nosotros. Hay una pregunta que dice, si compara Juan 10, 17 y 18 con Romanos 8, 11, 1 Corintios 15, 15, ¿cómo demuestra la resurrección de Cristo la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pues ya yo lo dije eso. ¿Cómo lo demuestra? Porque ambos estuvieron en la resurrección de Jesús. Y a quien estaba resucitando era Jesús. Entonces estaban los tres ahí, como grupo pequeño, unido, para levantar a Jesús. Los grupos pequeños en las Escrituras. Esa es la lección del lunes. Los grupos pequeños en la Escritura. En Éxodo 18, 21 y 25, ahí podemos ver un consejo que el suegro de Moisés, Jetro, le dio a Moisés. Vio a Moisés desbaratado, sudado, bregando con tanta gente, y la gente venían a traerle la querella a él. Uno se quejaba de un lado, uno de otro, y estaba fastigado. Entonces Jetro le dijo, no, ven acá, te voy a dar una idea para que todo se haga mejor y tú puedas tener un respiro. Vamos a dividir, a buscar hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y vamos a poner en grupo de
de 100, de 1000, de 50 y de 10. Y así estarán divididos resolviendo los problemas y los otros problemas grandes que ellos no pueden resolver, te lo traen a ti. Entonces vemos ahí que ahí hay un principio ideal de grupo pequeño. Se dividieron en grupos pequeños y así podían alcanzar a todas las personas y no se fatigaban. Los grupos pequeños, que ahora no tenemos aquí grupos pequeños, se desbarataron por la pandemia, pero los grupos pequeños son ideales. ¿Por qué? Porque hay personas que no les gusta ir a la iglesia, no quieren o les da vergüenza, pero al grupo pequeño ellos van. Hay personas que no tienen ropa ni zapatos adecuados para ir a la iglesia, al grupo pequeño van hasta en chancleta. Y ahí usted aprovecha para ayudarlo. Entonces los grupos pequeños son ideales para que el mensaje pueda llegar más rápido al mundo. Lucas 6, 12 y 13, Mateo 10, 1, Marcos 3, 13 al 15. ¿Cuál fue el doble propósito de Jesús a llamar a los discípulos y seleccionarlos para formar parte de su grupo pequeño? Jesús lo dividió. Llamó un grupo pequeño para prepararlo. Y lo preparó para que ese grupo entonces dividiera y siguiera preparando. Dividiera el pueblo, o sea, a los dirigentes en grupos pequeños. Ya, salté arriba, aquí abajo. Jesús llamó a los 12. Era prepararlo tanto espiritualmente como mentalmente, en forma práctica, para su misión y para que aprendieran a usar sus dones. ¿Verdad que sí? Los primeros fueron 12 discípulos, un grupo de 12. Y luego, ya usted sabe, se fueron agrandando hasta llegar a 70. Luego ya en el aposento alto eran 120, pero trabajaban siempre divididos. Y usted ve cuando Jesús envió los 70 a predicar, ¿lo envió de cuánto? De 2 en 2 a predicar el Evangelio. O sea, los grupos pequeños siempre han dado sus resultados para trabajar en unidad y para ayudar a la persona y para que el Evangelio pueda llegar con más potencia y de una forma más rápida a la persona. Es una clase. Sí, exacto. Por ejemplo, los grupos pequeños no es solamente para reunirse y hacer una actividad social, no. Usted puede con su grupo hacer un plan de trabajo. Bueno, mi gente, yo quiero que nosotros como grupo pequeño planifiquemos para que tal día, tal sábado vayamos al hospital y le llevemos medicina, le llevemos jabón o algo. O para que tal día vayamos a la cárcel nosotros como grupo pequeño. O sea, se puede utilizar de esa manera el grupo pequeño para hacer planificación del trabajo que el Señor quiere que hagamos. Correctamente, es algo especial cuando los grupos pequeños se organizan totalmente, de ahí entonces se hacen los planes para el trabajo grande que hay que hacer en la calle. Organizado para servir. 1 Corintios 12, 12 al 25, cómo proporciona el cuerpo humano una excelente ilustración sobre trabajar juntos armoniosamente en grupos pequeños. Noten ustedes que el cuerpo está dividido en diferentes miembros y todos los miembros son necesarios, trabajan en armonía. Si algo le pasa a uno, le duele al otro. Y así uno no puede decir que no necesita el otro, todos se necesitan y trabajan en armonía.
Asimismo son los grupos pequeños. Nosotros estamos diseñados para trabajar también en armonía, como trabaja el cuerpo humano. Así como el cuerpo trabaja unido como un órgano, le duele al otro, así nosotros debemos trabajar unidos en grupos pequeños, pero unidos debemos usar los diferentes dones para ayudar a otros. Tenemos dones, ¿verdad que sí? Y debemos usarlo, tanto en los grupos pequeños, en la iglesia, donde sea, pero todo con una misma dirección de llevar el evangelio a los demás. Dime, Ana. Correctamente. Entonces estamos diseñados para trabajar en unidad, como trabaja el cuerpo, unido, que un miembro le duele al otro. También nosotros, como dijo Ana, saber cuáles son las necesidades de las demás personas para que entonces nosotros trabajemos por ello y hagamos lo que Jesús hizo, que Jesús siempre suplía la necesidad a los demás y estaba pendiente de los problemas de los demás. Así nosotros debemos estar pendientes de los problemas de la persona, que nosotros somos responsables de mantenerlo tanto espiritualmente como también llevarle algo si tenemos. Hay que dar ejemplo y debemos seguir las huellas de Jesús. Entonces los grupos pequeños son tan importantes para trazar planes para ayudar a los demás. Grupos pequeños del Nuevo Testamento. En Hechos 18, del 1 al 5, 20, 1 al 4. ¿Por qué cree que Lucas enumeró algunos de los nombres de aquellos con quienes trabajó Pablo? Hay algo importante que en los grupos pequeños nosotros conseguimos, y es conocer la persona, hasta por el nombre, por su apellido, hasta por su apodo. Cuando estamos en grupos pequeños, nos compenetramos tanto que conocemos a esa persona de cabo a rabo. Y por eso dice aquí que Lucas habla de que Pablo conocía a cada persona por su nombre. Porque como eran grupos pequeños, tenían el alcance de conocerse, de unirse, de aprender juntos, de trabajar juntos y de hacer la voluntad de Dios. Ellos como grupo pequeño se apoyaban unos a otros como grupo pequeño. Hay una pregunta aquí abajo. Compara Hechos 16, 11 al 15 y 40, 12, 11 al 12. ¿Qué invitación le extendió Lidia a Pablo inmediatamente después de su conversión? ¿Y a dónde fueron Pablo y Pedro después de ser liberados de prisión? Inmediatamente yo lo invitó para que fueran ¿a dónde? A su casa. Y allá segurito que formaron un grupo pequeño. Y después que Pedro y Pablo cayeron presos, que estaban presos ahí, ¿a dónde fueron después que salieron? A donde Lidia también. De Lidia también, ella tenía la puerta abierta para ellos y ahí se desempeñaban. Fueron donde María también, la mamá de Juan, que era Marco. También ellos iban ahí y tenían su grupo pequeño de unidad. Es importante trabajar unidos como trabajaron.
Así es. Eso es cierto. Dinámica de los grupos pequeños. La dinámica de los grupos pequeños importante, que es un texto bíblico que está en Hechos 4:31. Dice, los que les recibieron la palabra fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra, ¿qué? Con valentía. Una dinámica de aprender, de predicar, era uno de los que ellos usaban en aquel entonces. Intercedían por los demás. Esa era una de las dinámicas de ellos. Estudiaban la palabra, servían a los demás unidos en oración. Ellos se mantenían en esa dinámica, estudiando la palabra con poder, sirviendo a los demás y tratando de vivir conforme a como Jesús le indicaba que vivieran. Eran llenos del Espíritu Santo y predicaban con poder la palabra de Dios. Eso es importante en los grupos pequeños. Mateo 9, 37 al 38, vuelve y lo repite aquí. ¿Qué dice Jesús acerca de la cosecha que está madura? ¿Y cuál es el problema? Que faltan obreros. ¿Y qué debemos nosotros buscar los obreros? ¿Y dónde están los obreros? Lo que nosotros preparemos. ¿Entendieron? Lo que nosotros preparemos. A veces nosotros preparamos a la persona, le damos los estudios bíblicos, las personas bajan a las aguas bautismales, se bautizan y si le damos seguimiento ya esas personas pueden ser también maestros para trabajar con los demás, para seguir expandiéndose, para predicar el Evangelio. Recuérdense que el primer grupito, la deida, eran 3, después los discípulos 12, después 70, después 120. Ya usted sabe, siguieron ahí el trabajo misionero. Así es que en esta mañana nosotros debemos prepararnos cuando pase todo esto, trabajar en los grupos pequeños para expandir el mensaje, conocerlo mejor y ayudar a los demás. Que Dios nos bendiga.